nombre es Talía, bienvenidos a un video más de la serie Temas Juveniles titulado Apartados de Vanidades. En esta ocasión quisiera hablarles sobre un aspecto al cual en la sociedad actual se le da mucha importancia y es al tema de la apariencia física. Y esto es porque hace unos días vi un video en el cual a una joven se le pedía que se quitara su maquillaje y ella respondió que no lo podía hacer, pues si no perdería su identidad y además se sentiría como desnuda. Y luego investigando un poco más acerca de este tema, vi un experimento social en el cual a algunas personas se les puso un espejo al frente y se les preguntó qué veían. Y estas personas respondieron con críticas hacia su apariencia física. Estaban conformes con su rostro, algunos con su cabello, algunos con su talla, etc. Lo cual me llevó a reflexionar en el hecho de que hoy en día muy pocas personas se sienten a gusto consigo mismas y esto influye negativamente en su autoestima y los impulsa a su vez a tomar decisiones tan extremas como maquillarse excesivamente o también someterse a intervenciones quirúrgicas. También surgen trastornos alimenticios, depresiones, ansiedades, etc. Entonces me preguntaba cuál es la causa de que esté ocurriendo eso, qué está motivando esto en la sociedad actual. Porque si bien en todas las civilizaciones se conoce que se le ha dado culto a la belleza, en los últimos tiempos se ha visto que el valor que se le da ha aumentado muchísimo. Y esto se debe a que vivimos en una sociedad que promueve mucho la estética. Los famosos, los actores, los modelos son el principal patrón a seguir y su propaganda da a entender que lo más importante es tener un cuerpo perfecto. Según algunos estudios, se cree que la belleza exterior se está convirtiendo en un sinónimo de éxito. Se dice también que gran parte de las personas ya no se arreglan para sentirse bien consigo mismas, sino que lo hacen para agradarle a los demás, ya sea de forma consciente o inconsciente, a tal punto que algunos, sin darse cuenta, se obsesionan con el aspecto físico y todo su bienestar gira en torno a si se ven presentables o no. Por esto hacen como una lucha en contra del tiempo, es decir, no aceptan el envejecimiento y tratan de buscar todas las formas posibles para luchar contra ello. Como mencionaba, todo esto se debe a que en todos los medios de comunicación se les incentiva a las personas a valerse de su imagen, no se le da valor a la esencia interior. Estudios acerca de este tema han revelado que la adolescencia y la juventud son las etapas que más influenciadas son por el tema de la apariencia física, pues se le otorga una altísima prioridad al físico, de manera que cualquier rasgo físico que no esté en las normas estéticas que impone la sociedad, los adolescentes tienden a magnificarlo en exceso y son capaces de negarse incluso a salir de su casa. Además, estudios muestran que si estos jóvenes no consiguen verse como desean, son excesivamente autocríticos consigo mismos, se autocensuran y en consecuencia su autoestima desciende, ya que basan su identidad en los patrones que toman de sus iguales, que a su vez también le dan gran importancia a su aspecto exterior. Es decir, la identidad de los jóvenes se basa en lo que ven a su alrededor, es decir, tanto de sus amistades como de estos llamados influencers, famosos, etc. Y esto es algo que desde mi experiencia puedo decir que sí suele pasar mucho en la juventud. En la juventud, claro, que no tiene la Torá y que su patrón a seguir es el mundo. Y esto yo lo viví incluso siendo cristiana, pues al final estaba influenciada igualmente por todas las cosas del mundo. Para mí era excesivamente importante el aspecto del maquillaje, el aspecto de verme de la forma que los estereotipos de hoy en día dicen que uno se tiene que ver, etc. Pero finalmente, gracias a la escritura, ¿no? Al favor del Eterno que Él nos muestra por medio de su palabra, podemos ver que todo esto es algo vano, vacío
Y es aquí el motivo de este tema, el motivar a los jóvenes a no dejarse llevar por lo que el mundo impone, por estos estereotipos que al final lo que esclavizan a los jóvenes, los hacen esclavos, también los hacen idólatras, porque se vuelven idólatras de estas personas que son esos patrones a seguir en el mundo. Idolatran a los influencers, a los actores, a los músicos, etc. Y esto no nos lleva a nada más que a la perdición de nuestra alma. También en los estudios se dice que cuando las personas llegan a la etapa adulta, en algunos casos la importancia social a la apariencia física disminuye. Puede que ya no sigan dándole tanta importancia a este aspecto, pero también hay algunos que no superan esa dependencia, porque como decía, esto se vuelve una esclavitud, algo que los hace dependientes totalmente de cómo se ven, de cómo se proyectan ante la sociedad. Y esto se dice que causa vacíos, conflictos y problemas de autoestima, pues construyen su autoestima en base a la apariencia, a la ropa y a los complementos. Y bueno, este es el panorama actual que vemos, donde la apariencia física se ha convertido como en un ídolo más y las personas van tras ello. Son capaces de llegar a puntos bastante extremos con tal de verse como piensan que debe ser en la actualidad, pues sabemos que hay estereotipos, que hay también diferentes grupos sociales en los cuales las personas se sienten identificados y también buscan para encajar en ellos verse de una o de otra manera. Ahora vamos a ver la perspectiva bíblica que nos da como un contraste total. Nos enseña, como mencionaba, que para el Eterno estos aspectos no son importantes, que son superficiales y que como creyentes no debemos definirnos conforme a ello, conforme a lo que impone la sociedad en cuanto a la apariencia. Es cierto que es importante para nosotros y bueno, para todo ser humano el cuidar su salud, el alimentarse de la forma correcta, es bueno realizar ejercicio, no es malo el cuidarnos y el sentirnos bien con nosotros mismos, no es algo malo, pero ya esto cuando se vuelve una obsesión o una idolatría es cuando ya es algo que va en contra de la voluntad del Eterno y que nos lleva precisamente a pecar en contra de Él y a desviarnos. Por eso es importante aceptar nuestra apariencia, es decir, aceptarnos como somos, agradecer al Eterno por ello, pues al final Él fue quien nos creó de esta forma, entonces no debemos renegar de lo que somos ni de cómo nos vemos y debemos estar contentos con ello y poner de nuestra parte para no crear de este aspecto una obsesión, un ídolo en nuestra vida. Al contrario, entender que esto es enfocarse en aspectos terrenales, lo cual es vano y no nos aporta nada para alcanzar la vida eterna. Debemos comprender que no necesitamos compararnos con los demás porque son las personas del mundo, ¿no?, las que hacen esto para sentirse de algún modo como validadas, como que si se comparan con un patrón y lo logran alcanzar, entonces esto los hace sentirse de cierto modo bien, pero al final termina siendo vanidad. No son las personas quienes nos definen, sino que es el Eterno quien nos define. Y por eso debemos preocuparnos por agradarle a Él, porque sea Él quien defina nuestra vida y no el mundo y sus estereotipos, etc. Vemos en la Escritura que el Creador no valora las almas por sus rasgos físicos, no está pendiente a si el rostro de una persona es de tal o de otra forma, no está pendiente a su talla, a su tamaño, no está pendiente a su color, no está pendiente a que si tiene los rasgos simétricos, a ningún estándar de belleza. El Eterno no tiene en cuenta nada de esto porque es algo que no tiene fruto, que no tiene valor alguno delante de Él, sino que el Eterno mira lo que es el corazón y esto lo vemos
en la escritura, en el ejemplo de Samuel, cuando fue a ungir al rey David. Primero Samuel se encontró, ¿no?, con el padre del rey David, el cual le presentó al resto de sus hijos, y ya Samuel incluso pensaba cuando vio al primero que ese iba a ser el ungido, quizás guiado por los estereotipos que se tenían en ese tiempo, porque el rey Saúl se dice que era un hombre de gran estatura, que sobrepasaba incluso a todos los varones de Israel. Entonces quizás ellos tenían ese momento de que el rey de Israel debía cumplir con esos parámetros, ser un guerrero, verse fuerte, etc. Pero no era el caso, el Eterno no tenía esa elección, sino que él iba a buscar un varón conforme a su corazón. Y esto lo vemos en 1 Samuel, capítulo 16, voy a leer de los versículos 5 al 7, que dice: Y Samuel le dijo: Paz, he venido a ofrecer sacrificio al Eterno, purificaos vosotros y venid conmigo al sacrificio. Después purificó a Ishai con sus hijos y los invitó al sacrificio. Y sucedió que cuando ellos llegaron, vio a Eliab y se dijo: Ciertamente su ungido está delante del Eterno. Pero el Eterno le dijo a Samuel: No mires su aspecto ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque yo no miro como mira el hombre, porque el hombre mira lo que hay ante sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Y vemos que mirar lo que está delante de nuestros ojos es nuestra tendencia como seres humanos, pero que debemos tratar y esforzarnos por mirar como mira el Eterno, enfocarnos en esos aspectos internos y también en cultivar esos aspectos internos en nosotros como lo tenía David. Por eso él fue elegido, porque aunque no tenía una apariencia de guerrero, era apto delante del Creador porque lo obedecía, porque era íntegro, porque ponía su confianza plena en el Todopoderoso. Por eso el Eterno lo define como un varón conforme a su corazón. Y aquí vemos la importancia de ser definidos por el Eterno y no por el mundo. Y también debemos pensar cómo queremos ser definidos, si como hijos de Elohim o al contrario, como personas que viven de acuerdo a su carne, a sus concupiscencias, etc. Otro versículo que nos habla acerca de esto es el que está en la primera carta de Pedro, capítulo 3, donde Kefa le da una sugerencia a las esposas en cuanto a cómo debían vivir, pero bueno, es un aspecto que también podemos tomar todos los creyentes, que nos habla de esa importancia de cultivar o de hacer crecer lo que hay en nuestro interior, de crecer en conocimiento del Eterno, de crecer en una vida renovada delante de Él y no en estos aspectos externos. Dice así en los versículos del 3 al 4, que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esa belleza vale mucho delante de Elohim. Y vemos lo que valora realmente el Eterno nuevamente, que es lo que hay en nuestro interior, que hay en nuestros pensamientos, es decir, nuestros frutos delante de Él. Si tenemos frutos de obediencia, de santidad, de consagración, eso es de olor grato delante del Creador y es lo que Él estima como bello delante de Él. Y también la Escritura nos los demuestra cuando el Eterno profetizó por medio de, cuando el Eterno le dio palabra al profeta Isaías acerca del Mesías y tocó este aspecto de cómo sería la apariencia de él. Y lo vemos en Isaías 53:2, que dice: subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca. No habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Y vemos que el Eterno no le daría al Mesías un atractivo físico, que eso no sería lo que iba a sobresalir de él, sino que lo que sobresalió del Mesías fue su enseñanza, la palabra del Todopoderoso que él transmitió
Y eso es algo que nos atrae hacia Él, no de forma física, sino de forma espiritual, pues nos lleva a imitarlos, a imitarlo, perdón, a tomarlo como ese patrón de referencia para nuestra vida. Nos hace entender que lo que verdaderamente embellece nuestro ser es seguir las pisadas del Mesías, correctamente vivir de acuerdo a la interpretación de la Torá que Él nos dio. Eso es lo que debe ser la prioridad en nuestra vida y no estos aspectos vanos. Es decir, como dice el título, debemos apartarnos de todas estas vanidades del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos también, pero quienes hacen la voluntad de Elohim permanecen para siempre. Lo dice la Escritura, la apariencia del mundo va a pasar, nosotros no nos vamos a ver de un mismo modo siempre, y es algo que debemos aceptar, con lo que debemos vivir. No está opuesto a que nos cuidemos, a que nos alimentemos bien, pero esto no debe ser ni una obsesión, ni una idolatría, ni nada de ello. En las enseñanzas de Yeshua también vemos un principio acerca de este tema, porque aunque no se habla de como tal el aspecto de la belleza, sí él le hace una exhortación y una corrección a los fariseos, porque se enfocaban en lo externo, en el lavado de las manos, en el lavado de los jarros, todas estas tradiciones que estaban contenidas en su ley oral, que ellos pensaban que debían hacer para agradar al Eterno. Pero el Mesías les dice que lo importante delante del Creador es el interior, que se ocuparan de lavar primero su interior para que todo lo demás fuera limpio. Y es otra exhortación que tenemos para nuestra vida, el ocuparnos de purificar nuestro ser, de seguir examinándonos, de seguir aprendiendo de la palabra, de corregir lo que en nuestra vida no está bien, porque siempre hay aspectos que corregir, siempre debemos seguir aprendiendo, siempre es una buena oportunidad para crecer, para aplicar la escritura, para compartir con otros. Y es ahí donde está la verdadera belleza, podemos llamar, en compartir la escritura, en vivir de forma apartada para nuestro Creador. Otro texto que quisiera citar es el que vemos en Proverbios 31:30, que dice: engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Eterno es digna de honra. En este caso se habla de la mujer, pero se puede aplicar tanto para mujeres como para los hombres. El temor al Eterno es lo que nos hace dignos delante de Él, lo que hace que nuestra apariencia se hermosee delante de Él, es decir, que nuestro espíritu le sea grato a nuestro Creador. Y bueno, eso era lo que yo quería compartir sobre esto, el que no nos asimilemos, el que no nos dejemos amoldar a este mundo, el que no caigamos en estos lazos que también prenden a la juventud, los llevan cautivos, los llevan a la esclavitud, a cómo deben verse, a cómo deben regirse. Todas estas cosas son vanas y como discípulos del Mesías debemos vivir apartados de vanidades, sabiendo quiénes somos, definidos por el Eterno, teniéndolo a Él como prioridad y prosiguiendo nuestra meta, que es alcanzar nuestras moradas eternas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Espero les sea de bendición y si gustan nos pueden regalar un like y compartirlo. Shalom.